El polvo rojo se levantaba en nubes espesas mientras la camioneta blanca avanzaba por la carretera desierta de San Luis Potosí. Dolores Morales apretaba contra su pecho la maleta de cuero gastado que había pertenecido a su difunto esposo, mientras que con la otra mano acariciaba nerviosamente el pelaje de Milagros, su cabra, que parecía tan inquieta como ella. El aire acondicionado de la camioneta había dejado de funcionar hace kilómetros, y el calor sofocante se mezclaba con un silencio que cortaba como cuchillo. Roberto, su hijo mayor, conducía con los nudillos blancos aferrados al volante. Sus ojos evitaban el retrovisor, donde podría encontrarse con la mirada de su madre. Patricia, sentada en el asiento del copiloto, miraba fijamente por la ventana, su rostro endurecido por una determinación que Dolores no reconocía en la niña dulce que había criado. «Mijos, ¿falta mucho para llegar?», preguntó Dolores por tercera vez en la última hora, su voz temblando ligeramente. Milagros está muy nerviosa, y yo también me estoy sintiendo un poco mareada. Roberto intercambió una mirada rápida con Patricia antes de responder sin voltear. «Ya casi llegamos, mamá. La residencia está un poco alejada de la ciudad, pero dicen que es muy tranquila». Dolores había vivido toda su vida en su casita de adobe en el centro de San Luis Potosí, donde había criado a sus 2 hijos después de que su esposo Ignacio partiera de este mundo cuando Roberto tenía apenas 12 años. Durante más de 4 décadas, había sido el pilar de esa pequeña familia, trabajando como costurera para mantener a sus hijos en la escuela, sacrificando sus propios sueños para que ellos pudieran tener un futuro mejor. La propuesta había llegado 3 semanas atrás, cuando Roberto y Patricia aparecieron en su puerta, con sonrisas que ahora, recordándolas, le parecían forzadas. «Mamá», había dicho Patricia tomándole las manos con una delicadeza que no había mostrado en años, «hemos estado pensando en tu bienestar, ya no eres joven, y vivir sola en esa casa tan grande no es seguro». Roberto había asentido con entusiasmo, agitando unos folletos coloridos. «Encontramos un lugar hermoso, mamá, una residencia especial donde podrás estar cómoda, con gente de tu edad, con cuidados médicos las 24 horas. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Dolores había protestado débilmente. Su casa no era tan grande, apenas 3 habitaciones donde habían cabido todos sus recuerdos, todas sus pertenencias, toda su historia, y ella se las había arreglado perfectamente bien durante los 10 años que llevaba viuda. Pero sus hijos habían sido persistentes, persuasivos, incluso cariñosos de una manera que no recordaba haber experimentado desde que eran pequeños. «Piénsalo, mamá», había insistido Patricia. «Podrías hacer amigas, participar en actividades, tener una vida social de verdad, y nosotros podríamos visitarte los fines de semana sin preocuparnos de que algo te pase cuando estés sola». La promesa de las visitas había sido lo que finalmente la convenció. Hacía tanto tiempo que no pasaban tiempo juntos como familia. Roberto estaba siempre ocupado con su trabajo en la constructora, y Patricia había estado distante desde su divorcio el año anterior. La idea de tener sus visitas regulares, de volver a ser importante en sus vidas, había sido demasiado tentadora para resistirse. Ahora, mientras la camioneta se adentraba cada vez más en el desierto, Dolores comenzaba a sentir una inquietud que crecía en su estómago como una piedra fría. El paisaje se había vuelto más árido, más desolado, sin señales de civilización a la vista. Las montañas lejanas se difuminaban en el calor del día, creando espejismos que parecían burlarse de sus esperanzas. «Roberto, hijo, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto?», preguntó ya sin poder disimular la preocupación en su voz. «No veo ninguna señal, ninguna casa, nada». «Confía en mí, mamá», respondió Roberto secamente, pero Dolores notó que sus hombros se tensaron. «El GPS nos está guiando perfectamente». Patricia se giró por primera vez en el viaje para mirar a su madre, y por un momento Dolores vio algo en sus ojos que la alarmó. No era tristeza por la separación que se avecinaba, ni siquiera nostalgia. Era algo más duro, más frío, algo que se parecía peligrosamente a la determinación de alguien que ha tomado una decisión difícil y no piensa cambiar de opinión. «Mamá», dijo Patricia con una voz que sonaba extrañamente formal,
Queremos que sepas que esto es lo mejor para todos, para ti y para nosotros también. El uso del presente, no del futuro, hizo que Dolores frunciera el ceño, como si ya estuviera sucediendo, como si ya fuera un hecho consumado. Milagros balaba suavemente, como si también sintiera la tensión que llenaba el espacio cerrado de la camioneta. «Mira, mija», dijo Dolores tratando de mantener un tono alegre. «Si están preocupados por el dinero, no se preocupen. Tengo mis ahorros, mi pensión del gobierno. No necesito un lugar tan costoso. Podemos buscar algo más sencillo, más cerca de ustedes». Roberto pisó el freno bruscamente, haciendo que la camioneta se detuviera en una nube de polvo. El motor siguió funcionando, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores podía escuchar su propio corazón latiendo mientras esperaba una explicación. «No se trata del dinero, mamá», dijo Roberto finalmente, sin voltear a mirarla. Sus palabras sonaron cansadas, como si hubiera estado ensayándolas durante semanas. «Se trata de que necesitamos espacio, tiempo para reorganizar nuestras vidas. Y la casa», añadió Patricia, su voz tan plana como la carretera que se extendía frente a ellos, «ya la vendimos. Los nuevos dueños toman posesión la semana que viene». Las palabras golpearon a Dolores como una bofetada física. Su casa, la casa donde había vivido más de 40 años, donde había criado a sus hijos, donde había llorado por su esposo, donde había guardado cada recuerdo importante de su vida, había sido vendida sin consultarle, sin siquiera avisarle, hasta este momento. «¿Vendieron mi casa?», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. «Sin decirme». «¿Sin preguntarme?» «Técnicamente, mamá», dijo Roberto, y había algo en su tono que sonaba ensayado, legal, frío. «La casa estaba a nuestro nombre. Papá la puso así en el testamento para evitar problemas cuando tú ya no estuvieras». Dolores sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Su esposo había puesto la casa a nombre de sus hijos, sí, pero como una medida de protección para ella, para asegurar que siempre tuviera un hogar. Nunca se le ocurrió que ellos la usarían en su contra. «Pero yo vivo ahí», dijo, y se dio cuenta de lo patético que sonaba. «Es mi hogar». «Ya no», dijo Patricia, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Mamá, esto es difícil para todos, pero es lo que papá habría querido. Él siempre decía que cuando fueras mayor necesitarías cuidados profesionales». Dolores cerró los ojos, abrazando a Milagros con más fuerza. Su esposo jamás había dicho eso. Ignacio había sido un hombre que creía en la familia, en cuidar a los padres hasta el final, pero él ya no estaba aquí para defenderla, para protegerla de esta decisión que sus propios hijos habían tomado a sus espaldas. «¿Y mis cosas?», preguntó, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. «Mis fotografías, los muebles de mi mamá, la máquina de coser». «Ya nos encargamos de todo», dijo Roberto, poniendo la camioneta en marcha otra vez. «Donamos lo que pudimos a la caridad. Vendimos lo que tenía valor. No te preocupes, guardamos las fotografías importantes en una caja. Te las llevaremos cuando te visites». «Cuando te visites», no cuando las visites. Como si ella ya no fuera a formar parte de sus vidas cotidianas, como si ya fuera una obligación que cumplir de vez en cuando, una carga que se podía posponer para los fines de semana. El paisaje seguía volviéndose más desolado mientras avanzaban. Dolores ya no preguntaba cuánto faltaba. Una parte de ella comenzaba a sospechar una verdad terrible, una posibilidad que su mente se resistía a aceptar, pero que su corazón ya había comenzado a temer. La maleta en su regazo parecía pesarle más con cada kilómetro. Había pertenecido a Ignacio, y él la había usado para guardar sus documentos importantes. Después de su partida, Dolores nunca había tenido la fuerza emocional para abrirla completamente. Solo había sacado los papeles que necesitaba para los trámites legales, pero había dejado el resto tal como él lo había organizado, como un último vestigio de su presencia en la casa. «Mamá», dijo Patricia de repente, y su voz sonaba rara, como si estuviera a punto de llorar pero se estuviera conteniendo. «Quiero que sepas que te queremos, que esto no es fácil para nosotros tampoco». Pero Dolores ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la carretera adelante.
donde podía ver que Roberto estaba comenzando a reducir la velocidad. No había edificios a la vista, no había señales de ninguna residencia, ninguna construcción que pudiera albergar a personas mayores necesitadas de cuidado. Solo había una extensión interminable de tierra árida, algunos arbustos dispersos y a lo lejos, las siluetas borrosas de las montañas que se alzaban como centinelas silenciosos de un drama que estaba a punto de desplegarse. La camioneta se detuvo completamente en el arcén de la carretera y Roberto apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido distante del viento soplando entre los arbustos secos y el balido nervioso de Milagros. «Llegamos», dijo Roberto, pero no se movió para abrir la puerta. Dolores miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de la residencia prometida, alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero todo lo que podía ver era el desierto extendiéndose en todas las direcciones. La carretera asfaltada, cortando el paisaje como una cicatriz negra, y el sol implacable brillando sobre una escena que comenzaba a parecerse más a una pesadilla que a cualquier tipo de nuevo hogar. «¿Dónde está la residencia?», preguntó con una voz que ya conocía la respuesta, pero que se aferraba desesperadamente a la esperanza. Roberto finalmente se giró para mirarla, y en sus ojos Dolores vio la confirmación de sus peores temores. No había residencia, no había plan de cuidado, no había futuro que incluyera visitas los fines de semana. «Mamá», dijo, y por primera vez en todo el viaje, su voz mostró una pizca de emoción real, aunque no era la emoción que ella había esperado. Era alivio, como si estuviera a punto de liberarse de una carga que había estado llevando demasiado tiempo. «Es hora de que bajes». Las palabras de Roberto flotaron en el aire caliente como una sentencia de la cual no había apelación. Dolores se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron eternos, procesando lo que acababa de escuchar. Sus dedos se aferraron instintivamente a la maleta de cuero, como si fuera un ancla en medio de una tormenta que apenas comenzaba a comprender. «¿Que baje?», repitió lentamente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «Roberto, no entiendo». «¿Dónde está la residencia?». Patricia se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla, pero su voz se mantuvo firme cuando habló. «Mamá, no hay residencia. No podemos seguir cuidándote. Es demasiado difícil para nosotros». La confesión cayó sobre Dolores como una avalancha. Durante 74 años había cuidado de otros, había sacrificado sus necesidades por las de su familia, había sido la roca sobre la cual todos se habían apoyado. Y ahora, cuando era ella quien necesitaba apoyo, descubría que esa roca se había desmoronado sin que nadie se molestara en avisarle. «Mijos», dijo con una voz que temblaba, pero que aún conservaba la dignidad de décadas de fortaleza. «Si no tienen dinero para una residencia, podemos encontrar otra solución. Yo puedo trabajar todavía, puedo coser, puedo...». «Ya basta, mamá», explotó Roberto, golpeando el volante con frustración. «No se trata del dinero. Se trata de que ya no queremos esta responsabilidad. Se trata de que queremos vivir nuestras vidas sin tener que preocuparnos por ti todo el tiempo». El silencio que siguió a su explosión fue devastador. Incluso Milagros había dejado de balar, como si el animal hubiera sentido la gravedad del momento. Patricia miró a su hermano con reprobación, pero no lo contradijo. «Roberto tiene razón», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Mamá, ya no somos niños. Tenemos nuestras propias familias que cuidar, nuestros propios problemas. Y tú ya viviste tu vida, criaste a tus hijos, cumpliste tu papel. Ahora es tiempo de que nosotros hagamos lo mismo». Dolores sintió como si cada palabra fuera una puñalada en el pecho. Había criado a estos niños con amor incondicional, había trabajado hasta que los dedos le sangraron para darles educación, había sacrificado su juventud, sus sueños, su posibilidad de volver a casarse, todo por ellos. Y ahora le decían que había cumplido su papel, como si fuera un empleado que hubiera completado su contrato. «Pero yo soy su madre», dijo, y la simplicidad de esas palabras contenía toda la confusión y el dolor de su corazón. «Y nosotros somos sus hijos», respondió Patricia.
Pero eso no significa que tengamos que cargar con usted el resto de nuestras vidas. Roberto abrió la puerta del conductor y salió de la camioneta. El sonido metálico de la puerta al cerrarse resonó como un disparo en la quietud del desierto. Caminó hasta la parte trasera del vehículo y comenzó a sacar una bolsa de plástico que Dolores no había notado antes. Patricia se giró completamente para mirar a su madre. «Mamá, dejamos algo de comida y agua. Y tienes a Milagros, sabes cuidar animales, sabes sobrevivir. Lo hiciste cuando papá se fue, puedes hacerlo ahora». «Pero tengo 74 años», susurró Dolores, la realidad de su situación comenzando a asentarse como plomo en su estómago. «¿Cómo voy a sobrevivir aquí, en medio de la nada?» «Te las arreglarás», dijo Roberto regresando a la ventana de su madre. Su rostro estaba endurecido, pero Dolores podía ver que evitaba mirarla directamente a los ojos. «Siempre has sido fuerte. ¿Y si no? Bueno, así es la vida». El contenido de esas últimas palabras no necesitaba ser explicado. Si no se las arreglaba, si no sobrevivía, ese también sería un problema resuelto para ellos. «Por favor», dijo Dolores, y por primera vez en décadas su voz se quebró completamente. «Por favor, no me hagan esto, soy su madre, los amo, los he amado toda mi vida». Roberto cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No arrepentimiento, sino una determinación férrea que Dolores reconoció, porque ella misma la había tenido cuando tuvo que tomar decisiones difíciles para sacar a su familia adelante. «Y nosotros también la amamos, mamá», dijo, «pero a veces el amor significa saber cuándo soltar». «Esto no es amor», gritó Dolores, su dignidad finalmente cediendo ante la desesperación. «Esto es abandono, esto es crueldad, esto es supervivencia», replicó Patricia fríamente. «La nuestra y la suya». Roberto abrió la puerta trasera de la camioneta donde Dolores había estado sentada. «Es hora de bajar, mamá. Ya tomamos la decisión». Dolores se aferró a su asiento, negándose a moverse. «No, no voy a bajar. No pueden obligarme». «Sí podemos», dijo Roberto, y había algo en su voz que heló la sangre de Dolores. «Mamá, puedes bajar por las buenas, o podemos bajarla por las malas, pero va a bajar». La amenaza implícita en sus palabras era clara. Sus propios hijos estaban dispuestos a usar la fuerza física para abandonarla en el desierto. La mujer que los había protegido de todos los peligros del mundo descubrió que sus mayores peligros habían crecido bajo su propio techo. Con una dignidad que le costó toda su fuerza de voluntad mantener, Dolores se irguió en su asiento. «Muy bien», dijo con una voz que ya no temblaba, «pero quiero que sepan una cosa. Cuando llegue mi hora de partir de este mundo, sus caras serán lo último que recuerde. No con amor, sino con la certeza de que fallé como madre, porque crié a dos personas capaces de hacer esto». Las palabras golpearon a sus hijos como látigos, pero ninguno se echó atrás. Patricia desvió la mirada y Roberto apretó la mandíbula, pero la determinación en sus rostros no flaqueó. Dolores bajó lentamente de la camioneta, llevando a Milagros en brazos y aferrando su maleta. Sus piernas, debilitadas por la artritis y la edad, temblaron cuando tocaron el asfalto caliente. El calor del pavimento se filtraba a través de sus zapatos gastados, recordándole cruelmente lo expuesta que estaba a los elementos. Roberto colocó la bolsa de plástico a sus pies. «Hay tortillas, algo de queso, 2 botellas de agua», dijo mecánicamente, como si estuviera leyendo una lista de supermercado. Debería durarle un par de días. Un par de días. Como si después de un par de días, su problema se hubiera resuelto de una manera u otra. Patricia se bajó del asiento delantero y caminó hacia su madre. Por un momento, Dolores pensó que había cambiado de opinión, que había recuperado algo de la compasión que la había caracterizado cuando era niña. «Mamá», dijo Patricia, y tomó las manos arrugadas de Dolores entre las suyas. «Quiero que sepa que esto no es fácil para nosotros, pero es necesario. Usted nos enseñó a tomar decisiones difíciles cuando había que tomarlas. Yo les enseñé a proteger a la familia», respondió Dolores, mirando directamente a los ojos de su hija, «no a abandonarla». Patricia soltó sus manos y retrocedió un paso. «Usted ya no es nuestra responsabilidad»,
dijo, pero había algo en su voz que sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí misma, tanto como a su madre. Roberto ya había vuelto a subirse a la camioneta y había encendido el motor. El rugido del vehículo cortó el aire como una cuenta regresiva hacia el momento final de la separación. «Patricia, vámonos», gritó desde el asiento del conductor. «Ya está hecho». Patricia miró una última vez a su madre y por un segundo Dolores vio a la niña asustada que solía refugiarse en sus brazos cuando tenía pesadillas. Pero ese momento pasó rápidamente y la mujer adulta que había tomado una decisión cruel volvió a emerger. «Adiós, mamá», dijo, y caminó rápidamente hacia la camioneta. Dolores se quedó inmóvil mientras sus hijos subían al vehículo, mientras Roberto ponía la camioneta en marcha, mientras se alejaban por la carretera en una nube de polvo rojo que gradualmente oscureció sus figuras hasta hacerlas desaparecer completamente. El silencio que siguió fue absoluto. No había tráfico en esta carretera olvidada, no había casas cercanas, no había señales de vida humana en ninguna dirección. Solo el viento soplando entre los arbustos secos, el canto lejano de algún pájaro que Dolores no podía ver, y el balido suave de Milagros, que parecía tan perdida como ella. Se sentó en la maleta, porque sus piernas ya no la sostenían, y miró hacia donde había desaparecido la camioneta. Una parte de ella todavía esperaba verla regresar, esperaba que sus hijos hubieran cambiado de opinión, que esto fuera algún tipo de lección cruel pero temporal. Pero los minutos pasaron, y la carretera permaneció vacía. Abrió la bolsa de plástico que Roberto había dejado. Había 2 tortillas endurecidas, un pedazo pequeño de queso que ya comenzaba a derretirse con el calor y 2 botellas de agua de medio litro. Comida para 2 días, tal vez 3 si la racionaba cuidadosamente. Milagros se acercó y comenzó a olisquear la comida. Dolores partió una de las tortillas y le dio un pedazo a la cabra, que lo masticó agradecida. «Bueno, Milagros», dijo, y su voz sonó extrañamente fuerte en la vastedad del desierto. «Parece que ahora solo nos tenemos la una a la otra». La cabra la miró con sus grandes ojos marrones, y Dolores tuvo la sensación de que el animal entendía más de la situación de lo que podría entender cualquier humano. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que habrían sido hermosos en cualquier otra circunstancia. Pero ahora la belleza del atardecer solo le recordaba a Dolores que pronto llegaría la noche. Y con ella, las temperaturas frescas del desierto, la oscuridad y todos los peligros que acechaban a una mujer anciana abandonada en medio de la nada. Levantó su maleta y comenzó a caminar por la carretera, sin saber hacia dónde se dirigía, pero incapaz de quedarse en el lugar donde había ocurrido su traición. Milagros la siguió obedientemente, sus pequeñas pezuñas haciendo un sonido rítmico contra el asfalto. Con cada paso que daba, Dolores sentía como si estuviera dejando atrás no solo el lugar de su abandono, sino toda la vida que había conocido. 74 años de memorias, de sacrificios, de amor incondicional, reducidos a una maleta vieja, una cabra, y la determinación de una mujer que había descubierto que la fuerza no siempre viene de quienes esperamos que nos la den, sino de los lugares más profundos de nuestro propio corazón. La noche cayó sobre el desierto de San Luis Potosí como una manta pesada, trayendo consigo un frío que Dolores no había anticipado. Durante las primeras horas de caminata, el calor había sido su enemigo, haciendo que cada paso fuera una lucha contra el agotamiento y la deshidratación. Ahora, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, el viento nocturno cortaba a través de su vestido delgado como pequeñas dagas de hielo. Había caminado durante horas sin encontrar señales de civilización. Sus pies, hinchados dentro de zapatos que no habían sido diseñados para travesías en el desierto, la pulsaban con cada paso. Milagros había sido una compañera constante, manteniéndose cerca de ella como si entendiera que se necesitaban mutuamente para sobrevivir en esta vastedad hostil. A lo lejos, contra el cielo estrellado, Dolores divisó la silueta de lo que parecía ser una estructura. Al principio pensó que sus ojos la estaban engañando, que la desesperación la estaba haciendo ver cosas que no existían.
Pero mientras se acercaba, la estructura se volvió más definida. Un puente viejo, aparentemente abandonado, que cruzaba un arroyo seco. El puente era de concreto agrietado, con barandales de metal oxidado que habían visto mejores días. Debajo de él, el lecho del arroyo estaba cubierto de piedras y arena, seco probablemente desde hacía meses. Pero la estructura ofrecía algo que Dolores desesperadamente necesitaba: refugio del viento y un lugar donde pudiera descansar sin estar completamente expuesta a los elementos. Se dirigió hacia el espacio debajo del puente, Milagros siguiéndola de cerca. Sus pasos resonaron en el espacio cerrado, creando ecos que la hicieron sentir menos sola por un momento. Se sentó en el suelo de tierra, usando su maleta como almohada, y Milagros se acurrucó junto a ella, proporcionándole algo de calor corporal. El cansancio la golpeó como una ola. No había dormido la noche anterior, demasiado nerviosa por el viaje que sus hijos habían planeado, y ahora, después de las revelaciones devastadoras del día y las horas de caminata, su cuerpo clamaba por descanso. Pero su mente se negaba a aquietarse, reproduciendo una y otra vez las palabras crueles de Roberto y Patricia. ¿Cómo pude criar a hijos tan duros de corazón?, se preguntó en voz alta, su voz resonando suavemente en el espacio confinado. Milagros levantó la cabeza y la miró, como si estuviera tratando de ofrecer consuelo. Dolores había dedicado su vida entera a ser una buena madre. Después de que Ignacio partiera de este mundo, había trabajado 12 horas al día como costurera para mantener a sus hijos en la escuela. Había renunciado a la posibilidad de volver a casarse, aunque hubo pretendientes, porque no quería que ningún hombre maltratara a sus pequeños. Había vendido sus joyas para pagar la universidad de Roberto, había cuidado a Patricia cuando estuvo enferma durante meses con neumonía, y sin embargo, en algún punto del camino había criado a 2 personas que podían mirarla a los ojos y abandonarla en el desierto como si fuera un animal viejo que ya no servía. El sueño finalmente la venció, entrecortado y lleno de pesadillas, donde Roberto y Patricia aparecían como extraños con las caras de sus hijos, riéndose mientras ella les suplicaba que la llevaran a casa. Despertó al amanecer con el sonido de pasos acercándose. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Habrían vuelto sus hijos? ¿O era algún peligro del que tendría que protegerse? Una figura se acercaba desde la dirección del puente, caminando lentamente con la ayuda de un bastón improvisado. Era un hombre mayor, su espalda ligeramente encorvada por los años, su cabello completamente blanco brillando bajo los primeros rayos del sol. Vestía ropa sencilla pero limpia y llevaba una mochila pequeña al hombro. Dolores se incorporó rápidamente, despertando a Milagros en el proceso. El hombre se detuvo cuando la vio y durante un momento ambos se estudiaron mutuamente con la cautela de quienes han aprendido que el mundo puede ser un lugar peligroso. «Buenos días, señora», dijo el hombre finalmente, su voz ronca pero amable. «Disculpe que la moleste, pero este es mi refugio habitual, aunque, por supuesto, hay espacio para 2». Dolores se relajó ligeramente. Había algo en la manera en que el hombre hablaba, una cortesía anticuada y genuina que le recordó a la generación de su esposo. «Buenos días», respondió, tratando de alisarse el vestido arrugado y el cabello despeinado. No sabía que alguien más usaba este lugar. «¿Puedo irme si...?» No, dijo el hombre levantando una mano arrugada. «Como le dije, hay espacio para 2. Me llamo Aurelio Hernández». «¿Y ustedes?» «Dolores Morales», respondió, y luego añadió porque la cortesía había sido grabada en ella desde niña, y ella es Milagros, señalando a la cabra. Aurelio sonrió, y la sonrisa transformó su rostro completamente, borrando años de su apariencia. Milagros, qué nombre tan apropiado. En tiempos como estos todos necesitamos milagros. Se acercó lentamente y se sentó en una piedra grande que parecía haber usado antes como asiento. Sacó de su mochila una botella de agua y un pedazo de pan, y sin dudar partió el pan por la mitad, y le ofreció una parte a Dolores junto con la botella. «Gracias», dijo Dolores, conmovida por la generosidad de un extraño, cuando sus propios hijos habían sido tan crueles. «Pero no debería... Usted también necesita comer». «Señora Dolores»,
dijo Aurelio con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos cansados. Aprendí hace mucho tiempo que las penurias se hacen más llevaderas cuando se comparten, y algo me dice que usted y yo tenemos más en común de lo que podríamos imaginarse. Mientras compartían el modesto desayuno, Aurelio comenzó a contar su historia con la cadencia lenta de alguien que ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre los eventos de su vida. Había trabajado durante 40 años como empleado de la Municipalidad de San Luis Potosí, administrando registros de propiedades y conociendo cada palmo de tierra en la región. Su esposa había muerto 3 años antes, y después de eso, sus hijos habían decidido que era demasiado viejo para vivir solo. ¿Y lo trajeron aquí también?, preguntó Dolores, sintiendo una conexión dolorosa con la historia de este hombre. Aurelio negó con la cabeza. No, yo escapé. Habían planeado meterme en un asilo donde, según ellos, estaría seguro y bien cuidado. Pero yo conocía esos lugares. Había visto los documentos en el municipio. Sabía cómo trataban a los ancianos que no tenían familia que los visitara regularmente. ¿Y ellos no lo visitan? Al principio sí, dijo Aurelio, su voz tomando un tono más triste. Los primeros 2 meses venían cada domingo, llenos de culpa y buenas intenciones. Después cada 15 días. Luego una vez al mes. La última vez que vinieron fue para el Día de las Madres, hace 4 meses. Trajeron flores y disculpas, pero se fueron antes de la cena. Dolores asintió, entendiendo perfectamente la progresión que Aurelio describía. Había visto lo mismo con vecinas que habían sido enviadas a asilos por hijos bien intencionados. Al principio, las visitas regulares. Luego, la vida se interponía. El trabajo, los nietos, las obligaciones propias. Y gradualmente, la persona que había criado a esos niños se convertía en una obligación que se cumplía por calendario, no por amor. Por eso escapé, continuó Aurelio. Decidí que prefería vivir mis últimos años con dignidad, aunque fuera difícil, que convertirme en una carga conveniente para mis hijos. ¿Pero cómo sobrevive aquí?, preguntó Dolores, mirando alrededor del refugio improvisado. Los ojos de Aurelio brillaron con algo que podría haber sido orgullo o picardía. Señora Dolores, trabajé durante 40 años administrando propiedades. Conozco cada terreno abandonado, cada casa vacía, cada fuente de agua en esta región. Sé dónde encontrar frutas silvestres, cómo pedir trabajo temporal en las granjas durante las épocas de cosecha, donde hay gente buena que todavía cree en ayudar a los necesitados. Mientras hablaba, Dolores se dio cuenta de que este hombre no era simplemente otro anciano abandonado. Era alguien que había tomado el control de su destino, que había elegido la libertad sobre la seguridad condicionada. Había algo en su determinación que despertó algo similar en ella. ¿Y usted, señora Dolores?, preguntó Aurelio gentilmente. ¿Cómo llegó hasta aquí? Dolores le contó su historia, desde la propuesta aparentemente cariñosa de sus hijos hasta la revelación brutal de que habían vendido su casa y planeado abandonarla. Aurelio escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como alguien que entendía demasiado bien cada detalle de la traición que estaba describiendo. «Hijos ingratos», murmuró cuando ella terminó. «Es como si una generación entera hubiera olvidado lo que significa la familia». «Pero tal vez fui yo», dijo Dolores, repitiendo las dudas que la habían torturado toda la noche. «Tal vez no fui una buena madre. Tal vez los malcrié, los hice demasiado dependientes, o no les enseñé los valores correctos». «No», interrumpió Aurelio con firmeza. «Señora Dolores, puedo ver en sus ojos quién es usted. Puedo escuchar en su voz el amor que tuvo por sus hijos. El problema no es lo que usted hizo mal. El problema es que criamos a nuestros hijos en un mundo que les enseña que los ancianos son desechables». Sus palabras resonaron en Dolores con la fuerza de una verdad que había estado tratando de evitar. No había sido su falla como madre. Era la falla de una sociedad que valoraba la juventud y la productividad sobre la sabiduría y la historia. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, sintiéndose por primera vez en 24 horas como si tuviera una aliada, en lugar de estar completamente sola. Aurelio se levantó y se acercó al borde del puente, donde el sol de la mañana comenzaba a calentar el aire. «Sobrevivimos», dijo simplemente.
con dignidad, con propósito y, quién sabe, tal vez con un poco de venganza dulce. ¿Venganza? Aurelio se giró hacia ella con una sonrisa que tenía algo de misterioso. Señora Dolores, conozco un lugar no muy lejos de aquí. Una casita abandonada, pero en buenas condiciones. Tiene un pozo que funciona, un pequeño huerto que solo necesita cuidado y está lo suficientemente alejada de la carretera como para que nadie nos moleste. Podríamos vivir allí, usted, yo y Milagros. Podríamos hacer una vida. Dolores sintió algo que no había experimentado desde que sus hijos aparecieron en su puerta con sus planes falsos. Esperanza. ¿Y la venganza?, preguntó. Ah, dijo Aurelio, y su sonrisa se amplió. Esa viene después, cuando estemos establecidos, cuando hayamos demostrado que no necesitamos sus caridades condicionadas. Entonces, señora Dolores, entonces les mostraremos lo que es la verdadera independencia. Milagros se acercó y comenzó a frotar su cabeza contra la pierna de Dolores, como si estuviera aprobando el plan. Dolores miró a este hombre que había aparecido en su momento más oscuro como un verdadero milagro, y sintió que algo se fortalecía en su interior. «Está bien», dijo, levantándose y sacudiendo el polvo de su vestido. «Vamos a ver esa casa». Mientras recogían sus pocas pertenencias y se preparaban para salir del refugio improvisado bajo el puente, Dolores sintió que estaba dejando atrás algo más que un lugar de descanso. Estaba dejando atrás la versión de sí misma que había definido su valor por lo que podía hacer por otros, y comenzando a descubrir quién podía ser cuando finalmente vivía para sí misma. La casita que Aurelio había prometido resultó ser aún más encantadora de lo que Dolores había imaginado. Después de caminar durante 3 horas por senderos polvorientos que solo alguien con el conocimiento local de Aurelio podría haber encontrado, llegaron a una construcción de adobe pintada de blanco, con contraventanas azules desgastadas por el tiempo, pero aún sólidas. El techo de tejas rojas mostraba algunas reparaciones improvisadas, pero parecía resistente, y alrededor de la casa crecía una vegetación que hablaba de un lugar donde una vez había florecido la vida. Perteneció a la familia Herrera, explicó Aurelio mientras se acercaban por el sendero de piedras irregulares. El viejo Herrera trabajó la tierra aquí durante 50 años, pero cuando murió, sus hijos se fueron a la ciudad y nunca regresaron. Técnicamente sigue siendo propiedad privada, pero está abandonada desde hace 5 años. La puerta principal era de madera maciza, hinchada por las lluvias pero funcional. Aurelio sacó una llave oxidada de su bolsillo y la hizo girar en la cerradura, con la familiaridad de alguien que había usado esta entrada antes. La puerta se abrió con un gemido prolongado, revelando un interior sorprendentemente limpio y acogedor. La casa constaba de 3 habitaciones, una sala principal con una estufa de leña, una recámara pequeña pero suficiente, y una cocina con una mesa de madera que había visto décadas de uso, pero que aún era sólida. Las ventanas, aunque cubiertas por una fina capa de polvo, dejaban entrar abundante luz natural que iluminaba paredes encaladas y pisos de baldosa que solo necesitaban una buena limpieza. «Es perfecta», susurró Dolores, sintiendo por primera vez en días como si pudiera respirar completamente. Milagros entró detrás de ella, olfateando los rincones con curiosidad antes de establecerse junto a la estufa, como si siempre hubiera vivido allí. «Hay un pozo en la parte trasera», dijo Aurelio mostrándole la cocina. «El agua es buena. La probé hace unos meses cuando vine a explorar, y mire esto». Abrió la puerta trasera para revelar un pequeño huerto donde crecían silvestres algunos chiles, tomates y hierbas que habían sobrevivido sin cuidado humano. Dolores caminó entre las plantas medio salvajes, tocando las hojas con reverencia. Había heredado el amor por la jardinería de su madre, y aunque en su casa de la ciudad solo había tenido espacio para algunas macetas en el patio, siempre había soñado con tener un huerto real donde pudiera cultivar sus propios alimentos. «Aurelio», dijo, girándose hacia él con lágrimas en los ojos, «esto es más hermoso que cualquier residencia que mis hijos pudieran haber prometido». Él sonrió, complacido por su reacción. «Y es nuestro, al menos mientras lo necesitemos. Sin reglas sobre horas de visita, sin enfermeras que nos digan cuándo comer o dormir,
sin hijos que vengan a revisar si aún somos suficientemente cuerdos para merecer respeto. Durante los siguientes días, establecieron una rutina que lentamente transformó la casa abandonada en un hogar. Dolores asumió naturalmente las tareas domésticas, no porque Aurelio se las hubiera asignado, sino porque encontró en ellas una satisfacción que había perdido en los últimos años. Limpiar una casa que era realmente suya, cocinar comidas que podrían disfrutar sin prisa, cuidar un huerto que respondería a su atención, todo esto le devolvió un sentido de propósito que no había sentido desde que sus hijos se habían independizado. Aurelio, por su parte, se encargó de las reparaciones necesarias y de explorar la región en busca de provisiones. Su conocimiento enciclopédico de la zona resultó invaluable. Conocía a granjeros que necesitaban ayuda ocasional durante las cosechas, familias que estarían dispuestas a intercambiar verduras frescas por costuras y reparaciones de ropa, y lugares donde podían encontrar frutas silvestres y hierbas medicinales. La clave, le explicó a Dolores una mañana mientras desayunaban café fuerte y tortillas calientes, es no parecer indigentes. La gente no ayuda a los vagabundos, pero sí ayuda a vecinos que atraviesan momentos difíciles. Tenía razón. Cuando Dolores apareció en la puerta de la granja de los Mendoza, vestida limpiamente y ofreciendo remender la ropa de trabajo a cambio de verduras, fue recibida como una vecina útil, no como una carga. Su reputación como costurera se extendió rápidamente y pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Aurelio también había encontrado su nicho. Su experiencia con documentos municipales lo convirtió en una figura valiosa para los granjeros locales que necesitaban ayuda navegando la burocracia gubernamental. A cambio de ayudarlos a llenar formularios para subsidios agrícolas o resolver disputas menores de propiedades, recibía comida, ropa y ocasionalmente dinero en efectivo. ¿Sabe qué es lo extraño?, le dijo Dolores una tarde mientras trabajaban juntos en el huerto. Me siento más útil ahora que cuando vivía con la seguridad de mi casa propia. No es extraño para nada, respondió Aurelio, arrancando maleza alrededor de los tomates. Cuando vivía en casa de sus hijos, era una beneficiaria de caridad. Aquí es una participante activa en una comunidad. La diferencia era palpable. En lugar de sentirse como una carga que tenía que ser tolerada, Dolores se había convertido en alguien cuyas habilidades eran valoradas y necesarias. Las mujeres del área venían a pedirle consejos sobre costura y, gradualmente, también sobre otros aspectos de la vida. Su experiencia criando hijos como madre soltera la había dotado de una sabiduría práctica que las mujeres más jóvenes apreciaban. Pero fue durante la tercera semana en la casita, cuando la primera sombra real cruzó su nueva felicidad. Dolores había estado sintiendo dolores en el pecho, que inicialmente atribuyó al esfuerzo físico de establecer su nuevo hogar. Sin embargo, cuando comenzó a experimentar dificultades para respirar y mareos frecuentes, supo que algo más serio estaba sucediendo. Una mañana se despertó con un dolor tan intenso en el pecho que no pudo levantarse de la cama. Aurelio la encontró pálida y sudorosa, luchando por tomar aire. «Dolores», dijo, su voz llena de preocupación, «necesita ver a un médico inmediatamente». «No tenemos dinero para médicos», respondió ella débilmente, aunque el miedo en sus ojos traicionaba su tono casual. «El dinero se encuentra», dijo Aurelio firmemente. «La salud no». La llevó al centro de salud más cercano, un pequeño edificio que servía a varias comunidades rurales. El médico, un hombre joven que claramente estaba cumpliendo su servicio social en esta área remota, la examinó con cuidado y la observó con preocupación creciente. «Señora», dijo después de revisar los resultados de un electrocardiograma básico, «su corazón está trabajando muy duro. Necesita medicamentos para la presión arterial y para regular el ritmo cardíaco, y debe evitar cualquier esfuerzo físico intenso». El costo de los medicamentos era equivalente a 2 semanas de los ingresos combinados de Dolores y Aurelio. Mientras salían de la farmacia con las recetas sin llenar, ambos guardaron silencio sobre la realidad económica que enfrentaban. Esa noche, sentados en la sala de su casita improvisada, miraron las recetas médicas como si fueran documentos escritos en un idioma extranjero.
Tengo algunos ahorros escondidos, mintió Aurelio. Podemos cubrir los medicamentos de este mes. Y yo puedo trabajar más horas cosiendo, mintió Dolores a su vez. No es tan grave como dice el médico. Ambos sabían que estaban mintiendo, y ambos sabían que el otro lo sabía. Pero las mentiras los tranquilizaron temporalmente, dándoles la ilusión de que tenían control sobre una situación que se les estaba escapando de las manos. Fue entonces cuando Dolores recordó la maleta. Durante las semanas de establecer su nueva vida, había guardado la maleta de cuero de Ignacio en la recámara, sin abrirla completamente. Había sacado algunos documentos básicos que había necesitado en el pasado para trámites burocráticos, pero nunca había investigado a fondo su contenido. Siempre había asumido que contenía principalmente papeles sentimentales, cartas viejas, fotografías, tal vez algunos documentos del trabajo de su esposo. Pero ahora, enfrentando una crisis de salud que no podían costear, comenzó a preguntarse si habría algo en la maleta que pudiera ayudarlos. Tal vez algún documento de seguro viejo, o información sobre algún beneficio gubernamental al que tuviera derecho. Aurelio, dijo esa noche, mientras él se preparaba para dormir en la sala, creo que debería revisar completamente la maleta de Ignacio. Tal vez haya algo útil que no recuerdo. Él asintió, entendiendo la desesperación silenciosa detrás de la sugerencia. Es una buena idea. A veces los hombres de esa generación guardaban documentos importantes que sus esposas ni siquiera sabían que existían. Dolores sacó la maleta del armario donde la había guardado y la colocó sobre la cama. Era más pesada de lo que recordaba, y cuando la abrió completamente se dio cuenta de por qué. Estaba llena hasta el borde con carpetas organizadas meticulosamente, cada una etiquetada con la letra cuidadosa de Ignacio. Mientras comenzaba a revisar las carpetas una por una, sus ojos se fueron abriendo gradualmente con asombro. No eran solo documentos sentimentales, había escrituras de propiedades que no recordaba, pólizas de seguro que pensaba que habían expirado y carpetas llenas de recibos y documentos de inversiones que no sabía que Ignacio había hecho. «Aurelio», llamó con voz temblorosa, «creo que necesita ver esto». Él se acercó a la cama donde Dolores había esparcido docenas de documentos. Mientras los examinaba con sus ojos entrenados en el trabajo municipal, su expresión cambió de curiosidad a incredulidad. «Dolores», dijo lentamente, «¿sabía usted que su esposo había comprado 3 terrenos en las afueras de San Luis Potosí?» «No», respondió ella confundida. «Nunca me habló de más propiedades. Y estas pólizas de seguro de vida», continuó Aurelio sosteniendo un documento con números que hicieron que sus manos temblaran, «son mucho más grandes de lo que podría haber imaginado cualquiera». Mientras continuaron revisando el contenido de la maleta, la magnitud de lo que estaban descubriendo se volvió casi abrumadora. Ignacio, el hombre callado y trabajador que había muerto aparentemente sin dejar más que una casa modesta y algunos ahorros pequeños, había estado construyendo secretamente un patrimonio que transformaría completamente la vida de su viuda. «¿Por qué nunca me dijo nada?», susurró Dolores, sosteniendo un documento que mostraba inversiones en una empresa que había crecido exponencialmente en los años posteriores a la muerte de Ignacio. «Tal vez quería sorprenderla», sugirió Aurelio gentilmente, «o tal vez pensaba que tendrían más tiempo juntos para planear cómo usar todo esto». Cuando finalmente terminaron de catalogar todo el contenido de la maleta, se sentaron en silencio por varios minutos, procesando la realidad de lo que habían encontrado. Dolores ya no era una anciana abandonada que dependía de la caridad de extraños para sobrevivir. Era una mujer con recursos suficientes para vivir cómodamente, para pagar cualquier tratamiento médico que necesitara y potencialmente para hacer mucho más que simplemente sobrevivir. Los días siguientes al descubrimiento del contenido de la maleta pasaron como un torbellino de emociones contradictorias. Dolores se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido un sueño, que las escrituras y los documentos de inversión fueran producto de su imaginación desesperada. Pero cada vez que abría la maleta, ahí estaban, evidencia tangible de que Ignacio había sido mucho más astuto y previsor de lo que había imaginado.
Aurelio se había convertido en su aliado invaluable para navegar la complejidad de la situación. Su experiencia en el municipio le había enseñado a leer la letra pequeña en documentos legales, y su conocimiento de las propiedades locales le permitía evaluar el verdadero valor de los terrenos que Ignacio había adquirido. «Mire, Dolores», le explicó una mañana, extendiendo un mapa de San Luis Potosí sobre la mesa de la cocina. «Estos terrenos que su esposo compró están precisamente en el área donde el gobierno está planeando construir el nuevo desarrollo industrial. Su valor ha aumentado al menos 10 veces desde que los compró». Dolores estudió el mapa, tratando de entender la magnitud de lo que tenía entre sus manos. Pero ¿cómo supo Ignacio que iban a construir ahí? Él trabajaba en la fábrica textil, no era un inversionista. Los hombres como su esposo sabían escuchar, dijo Aurelio con admiración. Probablemente escuchó conversaciones en el trabajo, leyó avisos en el periódico que otros ignoraron, puso atención a los rumores que circulaban entre los trabajadores y tuvo la visión de actuar mientras los precios eran bajos. La primera decisión que tomaron fue atender la salud de Dolores. Regresaron al centro de salud, esta vez con dinero suficiente para pagar no solo los medicamentos, sino también estudios más completos. El médico joven se sorprendió por el cambio en su situación económica, pero profesionalmente se concentró en darle el mejor cuidado posible. «Su condición es manejable», les explicó después de revisar los resultados de nuevas pruebas, «pero necesita cambios en su estilo de vida y medicamentos regulares. Con el tratamiento adecuado, puede vivir muchos años más con buena calidad de vida». Por primera vez en semanas, Dolores se permitió imaginar un futuro que se extendía más allá de la simple supervivencia diaria. Tenía recursos, tenía salud que podía ser administrada, y tenía un compañero que la apoyaba. Pero también tenía algo más, una curiosidad creciente sobre lo que realmente había motivado a sus hijos a abandonarla. «Aurelio», le dijo una tarde mientras caminaban por su huerto floreciente, «algo no me parece correcto en todo esto». «¿A qué se refiere?» «Mis hijos. Nunca fueron personas crueles cuando eran pequeños. Roberto era protector, Patricia era compasiva. ¿Qué los cambió tanto?» Aurelio se detuvo junto a los tomates que habían crecido exuberantes bajo su cuidado. «¿Está pensando que tal vez sabían algo de la herencia de su esposo?» La posibilidad había estado rondando la mente de Dolores durante días, pero no se había atrevido a verbalizarla. ¿Sería posible? ¿Cómo habrían sabido? Su esposo pudo haberles mencionado algo antes de morir, sugirió Aurelio cuidadosamente. O tal vez encontraron documentos cuando ella estaba en el hospital o fuera de casa. Los hijos adultos a veces revisan las pertenencias de sus padres sin permiso, especialmente cuando se preocupan por asuntos de herencia. El pensamiento de que Roberto y Patricia hubieran sabido de la existencia de la herencia y aún así la hubieran abandonado en el desierto era tan doloroso que Dolores sintió náuseas físicas, pero también despertó en ella algo que no había sentido desde su juventud, una determinación férrea de descubrir la verdad. «¿Conoce a alguien que pueda investigar esto?», preguntó. Aurelio sonrió con una expresión que mezclaba admiración y travesura. «Dolores, trabajé durante 40 años en el gobierno. Conozco personas que pueden averiguar cualquier cosa si uno sabe cómo pedírselo». La investigación comenzó de manera discreta. Aurelio contactó a un viejo amigo que trabajaba en el registro público, quien a su vez conocía a alguien en el banco donde Ignacio había tenido sus cuentas. Lentamente, comenzaron a armar un retrato de los movimientos financieros de la familia Morales en los meses anteriores y posteriores al abandono de Dolores. Lo que descubrieron fue devastador. «Dolores», le dijo Aurelio 3 semanas después, su rostro grave mientras sostenía una carpeta llena de fotocopias y documentos, «necesita sentarse para escuchar esto». Se sentaron en la sala de su casita, la misma donde habían pasado tantas tardes planificando mejoras al huerto y discutiendo sus nuevos planes de vida, pero ahora el ambiente estaba cargado de una tensión diferente. «Sus hijos no solo sabían de la herencia», comenzó Aurelio, «sino que habían estado tratando de acceder a ella desde hace más de un año». Dolores sintió como si el piso se estuviera moviendo bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?
Roberto intentó obtener poder legal sobre sus finanzas el año pasado, alegando que usted estaba comenzando a mostrar signos de deterioro mental. El banco rechazó la solicitud porque usted claramente estaba en pleno uso de sus facultades. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Dolores. Su hijo mayor había tratado de declararla mentalmente incompetente para poder robar su herencia. Hay más, continuó Aurelio, aunque claramente le dolía dar esta información. Vendieron su casa por mucho menos de su valor real a un amigo de Roberto, quien les prometió revenderla inmediatamente y dividir las ganancias. Planeaban quedarse no solo con el dinero de la venta, sino también tomar control de la herencia una vez que ya no estuviera, una vez que estuviera muerta, terminó Dolores con una voz que no reconocía como propia. Sí, confirmó Aurelio suavemente. Dolores se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana que daba al huerto. Las plantas que habían florecido bajo su cuidado parecían burlarse de ella con su belleza, contrastando cruelmente con la fealdad de lo que acababa de descubrir. Me abandonaron en el desierto esperando que muriera, dijo, hablando más para sí misma que para Aurelio. Sus propios hijos me sentenciaron a muerte para poder robar dinero que ni siquiera sabían que existía con certeza. No solo esperando, añadió Aurelio con voz triste, contando con ello. Según mis contactos, ya habían hecho planes para reclamar la herencia. Roberto incluso había consultado con abogados sobre el proceso legal para declarar a alguien muerto cuando no aparece el cuerpo. La revelación golpeó a Dolores con la fuerza de un martillo. Sus hijos no habían actuado impulsivamente o por desesperación. Habían planificado meticulosamente su muerte, habían calculado los beneficios económicos, habían consultado profesionales sobre cómo legalizar su asesinato por abandono. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, dijo, girándose hacia Aurelio con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No es que quisieran mi dinero, es que estaban dispuestos a matarme por él. Aurelio se acercó y la abrazó con la gentileza de alguien que entendía el dolor de la traición familiar. Dolores, lo siento mucho. Sé que hubiera sido mejor no saber la verdad. No, dijo ella, secándose las lágrimas con determinación renovada. Necesitaba saber, porque ahora sé exactamente qué tipo de personas crié y exactamente qué tipo de justicia merecen. Esa noche Dolores no pudo dormir. Caminó por la casita que se había convertido en su hogar, acarició a Milagros, que dormía pacíficamente junto a la estufa, y reflexionó sobre la extraordinaria ironía de su situación. Sus hijos la habían abandonado para matarla y robar una herencia que ella ni siquiera sabía que tenía. En su intento de destruirla, la habían liberado para descubrir no solo su verdadero patrimonio, sino también su verdadera fuerza. Aurelio, le dijo a la mañana siguiente mientras desayunaban café y pan tostado, quiero hacer algo con esta información. Algo que les enseñe a mis hijos que subestimaron gravemente a la mujer que criaron. ¿Qué tiene en mente? Dolores sonrió, y había algo en su expresión que habría asustado a Roberto y Patricia si hubieran estado allí para verlo. Quiero asegurarme de que nunca vean un peso de la herencia de su padre. Pero más que eso, quiero hacer algo bueno con ese dinero. Algo que les demuestre lo que perdieron cuando decidieron que mi vida no valía nada. ¿Una fundación?, sugirió Aurelio, conociendo ya la dirección de sus pensamientos. Una fundación, confirmó Dolores. Para ancianos abandonados por sus familias, para gente como nosotros, que merecen vivir con dignidad en sus últimos años. Mientras discutían los detalles de lo que se convertiría en la Fundación Esperanza, Dolores sintió que algo fundamental había cambiado en ella. Ya no era la víctima que había sido abandonada en el desierto. Era una mujer con recursos, con propósito, y con la determinación de transformar su dolor personal en esperanza para otros. Pero antes de que pudieran comenzar a trabajar en los aspectos legales de la fundación, recibieron noticias que acelerarían dramáticamente sus planes. Aurelio regresó de uno de sus viajes al pueblo con información urgente. «¿Dolores?», dijo, entrando a la casa con una expresión de urgencia. «Mis contactos me dijeron algo importante. Sus hijos están buscándola». «¿Cómo?». Aparentemente alguien los contactó diciéndoles que había una mujer mayor con una cabra
preguntando por trabajo en las granjas del área. Roberto y Patricia están preguntando en todas las comunidades rurales, mostrando su fotografía. Dolores sintió un escalofrío de miedo, pero también de anticipación. ¿Crees que saben de la herencia? No necesariamente, dijo Aurelio. Pero tal vez se dieron cuenta de que si usted estaba viva y aparecía en el momento equivocado, podría complicar sus planes de reclamar la herencia. O tal vez, añadió Dolores con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, descubrieron que no es tan fácil declarar muerta a alguien cuando no hay un cuerpo y necesitan evidencia de que realmente murió en el desierto. La perspectiva de una confrontación con sus hijos aterrorizaba a Dolores, pero también la energizaba. Durante semanas había estado imaginando el momento en que se enfrentaría a Roberto y Patricia, con el conocimiento de su traición. Ahora, ese momento se estaba acercando más rápido de lo que había anticipado. Aurelio, dijo, tomando sus manos arrugadas entre las suyas, creo que es hora de dejar de escondernos. Es hora de que Dolores Morales regrese oficialmente de entre los muertos. La decisión de confrontar a sus hijos no fue tomada a la ligera. Dolores y Aurelio pasaron varios días planificando cuidadosamente cada detalle del encuentro que cambiaría para siempre la dinámica familiar de los Morales. No sería una confrontación impulsiva, llena de gritos y lágrimas, sino una demostración calculada de poder que dejaría claro quién controlaba realmente la situación. Primero, dijo Aurelio mientras revisaban los documentos legales una vez más, necesitamos asegurar que toda la herencia esté legalmente protegida de cualquier reclamación futura de sus hijos. Habían contactado al mejor abogado de San Luis Potosí, un hombre llamado Licenciado Vargas, que había manejado casos similares de disputas familiares por herencias. Cuando Vargas revisó la documentación que Ignacio había dejado y escuchó la historia completa del abandono, su expresión profesional se endureció con indignación personal. Señora Morales, había dicho durante su primera consulta, lo que sus hijos intentaron hacer constituye no solo abandono de persona, sino potencialmente intento de homicidio por negligencia criminal. Tenemos bases sólidas para no solo proteger su patrimonio, sino para presentar cargos criminales, si usted lo desea. No quiero enviar a mis hijos a la cárcel, había respondido Dolores, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de esa declaración. Pero quiero asegurarme de que nunca puedan hacerle esto a otra persona. El plan que habían desarrollado era elegante en su simplicidad. Dolores transferiría toda su herencia a un fideicomiso que establecería la Fundación Esperanza, nombrándose a sí misma como presidenta vitalicia y a Aurelio como vicepresidente. Esto no solo protegería el dinero de cualquier reclamación legal de Roberto y Patricia, sino que también les enviaría un mensaje claro sobre las consecuencias de sus acciones. El día elegido para la confrontación llegó con el calor típico de San Luis Potosí, pero Dolores se sintió extrañamente tranquila mientras se preparaba. Se vistió con su mejor vestido, el azul marino que había guardado para ocasiones especiales, y se arregló el cabello con el cuidado de una mujer que sabía que estaba a punto de hacer historia. Habían decidido que el encuentro tendría lugar en la oficina del licenciado Vargas, un terreno neutral que también enviaría el mensaje de que Dolores tenía representación legal profesional. Aurelio la acompañaría como testigo y apoyo moral, pero la protagonista del drama sería indudablemente ella. Roberto y Patricia habían sido citados bajo el pretexto de que había aparecido información sobre el paradero de su madre y se necesitaba su presencia para asuntos legales relacionados con su presunta desaparición. Ninguno de los dos sospechaba que estaban a punto de enfrentar a la mujer que habían intentado condenar a muerte. Dolores llegó a la oficina una hora antes de la cita programada, queriendo estar completamente preparada cuando sus hijos aparecieran. El licenciado Vargas había organizado la oficina como un teatro. Dolores se sentaría detrás de su escritorio con todos los documentos de la herencia visibles, flanqueada por Aurelio y el abogado. Cuando Roberto y Patricia entraran, serían confrontados inmediatamente con la evidencia visual de que todos sus planes habían fracasado espectacularmente. A las 3 de la tarde exactas, se escucharon voces en la sala de espera. Dolores reconoció inmediatamente las voces de sus hijos.
aunque sonaban tensas y preocupadas. El licenciado Vargas salió a recibirlos, y Dolores pudo escuchar fragmentos de la conversación. ¿Han encontrado el cuerpo?, preguntó la voz de Roberto, y Dolores sintió náuseas al escuchar la esperanza apenas disimulada en su tono. «Será mejor que entremos a discutir los detalles», respondió el abogado diplomáticamente. La puerta se abrió y Roberto entró primero, seguido por Patricia. Ambos tenían la apariencia de personas que habían estado bajo estrés considerable. Ojeras, ropa ligeramente descuidada, la postura tensa de quienes han estado esperando noticias que podrían cambiar sus vidas. Cuando sus ojos se enfocaron en la figura sentada detrás del escritorio, la reacción fue inmediata y dramática. Patricia se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, mientras que Roberto se quedó completamente inmóvil, su cara perdiendo todo el color. «Hola, mijos», dijo Dolores con una voz que sonaba perfectamente tranquila, aunque su corazón latía como un tambor. «¿Sorprendidos de verme?». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto fue el primero en recuperarse lo suficiente para hablar, aunque su voz salió como un susurro ronco. «Mamá, ¿dónde ha estado? Hemos estado buscándola por semanas». «¿De verdad?», preguntó Dolores, inclinando la cabeza con curiosidad fingida. «¿Buscándome? Qué extraño, considerando que fueron ustedes quienes me dejaron en medio del desierto, con la esperanza de que muriera». Patricia finalmente reaccionó, acercándose al escritorio con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, no entiende. Estábamos tratando de protegerla. La residencia que encontramos...». «No había residencia», interrumpió Dolores firmemente, «y ambos lo saben, así como saben de la herencia de su padre, y así como saben que planearon mi muerte para poder robarla». El licenciado Vargas intervino, su voz profesional, pero con un borde de acero. «Señor Roberto, señorita Patricia, tengo aquí documentación completa, que muestra sus intentos de obtener control sobre las finanzas de su madre, así como evidencia de sus investigaciones sobre cómo declarar muerta a una persona desaparecida». Roberto se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio, su fachada de inocencia finalmente colapsando. «Mamá, necesita entender. Estamos en problemas financieros. Roberto perdió su trabajo en la constructora, y mi divorcio me dejó en bancarrota. Cuando encontramos los documentos de papá...». «¿Cuándo los encontraron?», preguntó Dolores, aunque ya sabía la respuesta. «Hace 8 meses», admitió Patricia, limpiándose las lágrimas. «Estábamos buscando el testamento de papá en su armario y encontramos algunos de los papeles de inversión. Supusimos que había más, pero usted nunca nos había dicho nada. Así que decidieron matarme para conseguir el resto», dijo Dolores, y las palabras cayeron en la oficina como piedras en agua inmóvil. «No queríamos matarla», protestó Roberto desesperadamente. Solo pensamos que si usted no estaba, podríamos resolver nuestros problemas y yo estaría mejor sin la carga de preocuparme por el dinero», terminó Dolores con sarcasmo amargo. «Qué considerados de su parte». Aurelio había permanecido en silencio durante el intercambio, pero ahora se inclinó hacia adelante. «Señores, tal vez deberían saber que su madre ha estado viviendo muy bien sin ustedes. Ha construido una nueva vida, encontró nuevos propósitos y descubrió que es mucho más fuerte de lo que cualquiera de ustedes jamás le dio crédito». «¿Nueva vida?», preguntó Patricia confundida. «Sí», dijo Dolores, levantándose de su silla con la dignidad de una reina. «Una vida donde soy valorada por lo que puedo contribuir, no tolerada por obligación. Una vida donde tengo amigos reales, no hijos que me ven como una carga. Una vida donde cada día tiene propósito y significado». Roberto se inclinó hacia adelante desesperadamente. «Mamá, lo siento mucho. Estábamos desesperados, no pensamos claramente, pero podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez». Dolores lo miró por un largo momento, y en su mirada había décadas de amor maternal mezcladas con una nueva sabiduría sobre la naturaleza humana. «Roberto, durante 74 años he cuidado a otras personas antes que a mí misma. He sacrificado mis sueños, mis oportunidades, mi felicidad por el bienestar de mi familia. Y cuando finalmente necesité que alguien me cuidara a mí, ustedes me sentenciaron a muerte. Pero usted está viva
dijo Patricia, como si eso solucionara todo. Está bien, está sana, podemos empezar de nuevo. No, dijo Dolores con una firmeza que sorprendió incluso al licenciado Vargas. No podemos empezar de nuevo, porque ustedes me mostraron quiénes son realmente, y yo finalmente descubrí quién soy yo realmente. Aurelio se levantó y colocó una carpeta sobre el escritorio. Su madre ha decidido crear la Fundación Esperanza, dedicada a ayudar a ancianos que han sido abandonados por sus familias. Toda su herencia será transferida a esta fundación. ¿Toda?, susurró Roberto, y la desesperación en su voz confirmó todo lo que Dolores había sospechado sobre las verdaderas motivaciones de sus hijos. Toda, confirmó el licenciado Vargas. Los documentos ya han sido firmados y registrados. La señora Morales será la presidenta vitalicia de la fundación y a su partida, el control pasará a una junta directiva independiente. Bajo ninguna circunstancia, los herederos biológicos tendrán acceso a estos fondos. Patricia se dejó caer en su silla, sollozando. «Mamá no puede hacernos esto, somos sus hijos. Son los hijos que crié», corrigió Dolores, «pero no son los hijos que elijo tener ahora». Durante meses he estado tratando de entender cómo pude fallar tan completamente como madre para criar a dos personas capaces de abandonar a su propia madre en el desierto. Finalmente me di cuenta de que el problema no es que los crié mal. El problema es que ustedes eligieron ser malas personas a pesar de cómo los crié. Roberto se levantó abruptamente, su rostro enrojecido por la ira y la desesperación. «Esto es ridículo. No puede desheredarnos completamente. Tenemos derechos legales». El licenciado Vargas sonrió con la confianza de un profesional que había hecho su trabajo meticulosamente. «Señor Roberto, su madre tenía el derecho legal absoluto de disponer de su patrimonio como mejor le pareciera. Además, dados los intentos documentados de ustedes de declararla mentalmente incompetente y sus acciones que constituyen abandono criminal, cualquier desafío legal que presenten será contraatacado con cargos criminales». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Finalmente Patricia levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «¿Qué esperan que hagamos ahora?» «Espero que aprendan a vivir con las consecuencias de sus acciones», dijo Dolores. «Espero que encuentren la manera de ser mejores personas de lo que han sido conmigo. Y espero que si algún día tienen hijos propios, los traten con más amor y respeto del que me mostraron a mí». Se dirigió hacia la puerta, Aurelio siguiéndola. Antes de salir se giró para mirar una última vez a sus hijos. «Roberto, Patricia, durante 74 años ustedes fueron lo más importante en mi vida. Ahora yo voy a ser lo más importante en la mía». Mientras salían de la oficina, dejando atrás a dos hijos devastados y a un abogado que había sido testigo de una de las confrontaciones familiares más dramáticas de su carrera, Dolores sintió como si estuviera cerrando un capítulo de su vida que había durado demasiado tiempo. «¿Se siente mejor?», preguntó Aurelio mientras caminaban hacia la camioneta que habían alquilado para la ocasión. «Me siento libre», respondió Dolores, y por primera vez en meses sonrió con genuina alegría. «Por primera vez en mi vida me siento completamente libre». Los meses que siguieron a la confrontación con sus hijos fueron los más intensos y gratificantes de la vida de Dolores. La Fundación Esperanza no era solo una idea noble, era un proyecto ambicioso que requería toda su atención, energía y los considerables recursos que Ignacio había dejado. Pero por primera vez en décadas, Dolores se despertaba cada mañana con un propósito que la llenaba de energía en lugar de agotarla. El primer paso había sido encontrar la ubicación adecuada para la fundación. Después de semanas de búsqueda, encontraron una propiedad perfecta en las afueras de San Luis Potosí, una antigua hacienda que había sido convertida en hotel, pero había quebrado durante la pandemia. El edificio principal tenía 20 habitaciones, que podían ser adaptadas como residencias individuales, una cocina comercial completamente equipada, amplias áreas comunes, y lo más importante, jardines extensos donde los residentes podrían cultivar sus propias plantas y criar animales pequeños. «Es perfecta», había dicho Dolores la primera vez que recorrieron la propiedad, imaginando cómo se vería llena de vida y actividad. «Los residentes no van a sentir que están en una institución»,
Van a sentir que están en casa. Aurelio había demostrado ser no solo un compañero invaluable, sino también un administrador nato. Su experiencia navegando la burocracia municipal les había ahorrado meses de trámites, y su red de contactos había sido esencial para encontrar contratistas confiables para las renovaciones necesarias. El arquitecto dice que podemos tener la primera fase lista en 6 meses, le informó a Dolores una mañana mientras revisaban los planos extendidos sobre la mesa de la cocina de su casita. 10 habitaciones completamente adaptadas para personas con movilidad limitada, la cocina renovada y el área común principal. Pero mientras los aspectos físicos de la fundación tomaban forma, Dolores se dio cuenta de que el verdadero trabajo era más complejo. No se trataba solo de crear un lugar donde los ancianos abandonados pudieran vivir. Se trataba de crear una comunidad donde pudieran volver a sentirse valorados, útiles y amados. No quiero que la Fundación Esperanza sea solo otro asilo, le explicó al equipo de trabajadores sociales que había contratado. Quiero que sea un lugar donde cada persona sienta que tiene algo valioso que contribuir, donde cada día tenga propósito y dignidad. La primera residente llegó incluso antes de que las renovaciones estuvieran completamente terminadas. Se llamaba Elena Vázquez, una mujer de 82 años que había sido abandonada por su hijo en un hospital después de una cirugía de cadera. El hospital había contactado a la fundación cuando se quedó claro que la familia no iba a regresar por ella. Dolores recordaría para siempre el momento en que Elena llegó a la fundación. Era una mujer pequeña y frágil, con ojos que habían visto demasiado dolor, cargando todas sus pertenencias en una bolsa de plástico. Pero cuando Dolores la recibió personalmente en la entrada principal, algo cambió en la expresión de Elena. «Señora Elena», le había dicho Dolores, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Bienvenida a su nuevo hogar. Aquí no es una visitante ni una paciente. Aquí es familia». Durante las siguientes semanas, Elena se transformó visiblemente. Resultó que había sido maestra de primaria durante 40 años, y cuando se enteró de que varios trabajadores de la construcción traían a sus hijos pequeños al trabajo, se ofreció voluntariamente para cuidarlos y enseñarles. Pronto tenía una pequeña escuela improvisada funcionando en una de las habitaciones, y los sonidos de risa infantil llenaron el edificio. «Mire eso», le dijo Aurelio a Dolores una tarde, señalando hacia donde Elena estaba enseñando a 4 niños a escribir sus nombres en una pizarra portátil. Hace un mes estaba convencida de que su vida había terminado. Ahora está creando el futuro de estos pequeños. El segundo residente fue don Carmelo, un viudo de 75 años que había sido expulsado de la casa de su hija después de que el nuevo yerno decidiera que era una carga innecesaria. Carmelo había sido carpintero toda su vida, y aunque la artritis había limitado su capacidad para trabajos pesados, sus manos aún recordaban décadas de habilidad. Sin que nadie se lo pidiera, Carmelo comenzó a hacer pequeñas reparaciones y mejoras alrededor de la fundación. Construyó estantes especiales para Elena para sus materiales de enseñanza. Reparó puertas que chirriarían y diseñó jardineras elevadas que permitían a residentes con problemas de espalda participar en la jardinería. La clave, le explicó Dolores a una reportera del periódico local que había venido a escribir sobre la fundación, es entender que la edad no elimina el valor de una persona. Estas personas tienen décadas de experiencia, sabiduría y habilidades que nuestra sociedad está desperdiciando cuando las descarta. Para el 6º mes, la Fundación Esperanza albergaba a 12 residentes, cada uno con su propia historia de abandono familiar, pero también cada uno con talentos y contribuciones únicas. Había una antigua enfermera que ayudaba a administrar los medicamentos de otros residentes, un ex mecánico que mantenía el generador y los vehículos de la fundación, una costurera que había establecido un pequeño taller donde reparaba ropa para familias locales de bajos recursos. No somos un asilo, se había convertido en el lema oficioso de la fundación. Somos una familia elegida. La transformación más dramática, sin embargo, había sido en la propia Dolores. La mujer que había sido abandonada en el desierto había desaparecido completamente.
reemplazada por una líder natural que manejaba presupuestos millonarios, supervisaba construcciones complejas y se había convertido en la voz de los ancianos abandonados en toda la región. ¿Sabe lo que me sorprende más?, le dijo a Aurelio una tarde mientras caminaban por los jardines de la fundación, donde Milagros pastaba pacíficamente junto a una pequeña colección de cabras, conejos y gallinas que los residentes habían adoptado. No es lo que hemos construido aquí, es la persona en la que me he convertido. Usted siempre fue esta persona, respondió Aurelio, sonriendo mientras observaba a Elena enseñando a leer a una de las cabras jóvenes con la seriedad total de una maestra profesional. Solo necesitaba la oportunidad de mostrárselo a sí misma. Pero el verdadero momento de triunfo llegó cuando la historia de la Fundación Esperanza comenzó a atraer atención nacional. Un programa de televisión había enviado un equipo para hacer un documental sobre el abandono de ancianos en México, y la Fundación había sido destacada como un modelo innovador de cómo abordar el problema. La señora Morales ha creado algo más que un lugar donde los ancianos pueden vivir, había dicho la presentadora durante la transmisión. Ha creado un modelo de cómo una sociedad puede honrar a sus mayores en lugar de descartarlos. La noche que se transmitió el programa, todos los residentes se reunieron en la sala principal para verlo juntos. Cuando aparecieron en pantalla, hubo aplausos, lágrimas y una sensación palpable de orgullo colectivo. Nunca pensé que volvería a aparecer en televisión, había dicho Elena, riendo mientras se secaba las lágrimas. Y mucho menos por algo tan bueno. Fue después del programa que llegó la carta. Dolores la encontró en su oficina una mañana, mezclada con la correspondencia regular de la fundación. El sobre tenía su nombre escrito con la letra familiar de Patricia, y por un momento, su corazón se aceleró con una mezcla de anticipación y aprensión. La carta era larga, llena de disculpas elaboradas y súplicas por reconciliación. Patricia había escrito sobre lo mucho que habían sufrido sin ella, cómo habían reflexionado sobre sus errores y cuánto querían una oportunidad de reparar su relación. «Hemos aprendido de nuestros errores, mamá», había escrito Patricia. «Vimos el programa en televisión y nos sentimos tan orgullosos de usted, pero también tan avergonzados de nosotros mismos. ¿Podría considerar darnos una segunda oportunidad? Queremos ser parte de su nueva vida. Queremos apoyar su trabajo increíble». Roberto había incluido una nota separada, menos elaborada, pero igualmente suplicante. Había perdido su casa, escribió, y Patricia estaba luchando financieramente desde su divorcio. No estaban pidiendo dinero, insistían, solo la oportunidad de ser parte de su familia otra vez. Dolores leyó las cartas varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había una parte de ella, la parte que había sido madre durante más de 40 años, que quería creer que sus hijos realmente habían cambiado. Pero había otra parte, la parte que había aprendido duramente sobre la naturaleza humana, que reconocía las mismas manipulaciones sutiles que habían usado para convencerla de ir con ellos a la residencia especial. «¿Qué va a hacer?», preguntó Aurelio esa noche, después de que Dolores le había mostrado las cartas. Dolores caminó hasta la ventana de su oficina, que daba al jardín donde varios residentes estaban disfrutando la frescura del atardecer. Elena estaba leyendo un cuento a dos de los nietos de los trabajadores de mantenimiento, mientras don Carmelo tallaba un juguete de madera para otro niño. La nueva familia que había construido estaba viviendo una vida plena y significativa a pocos metros de donde ella estaba. «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», dijo finalmente. Se dirigió a su escritorio, sacó papel de carta oficial de la Fundación Esperanza y comenzó a escribir. «Queridos Roberto y Patricia», escribió, «recibí sus cartas y las leí completamente. Me alegra saber que están reflexionando sobre sus acciones y que sienten orgullo por lo que he logrado. Sin embargo, después de mucha consideración, he decidido que nuestra relación como familia terminó el día que me abandonaron en el desierto». Hizo una pausa, pensando cuidadosamente en sus siguientes palabras. «Esto no significa que los odie o que desee mal para ustedes. Significa que he aprendido que la familia real no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el compromiso mutuo.
Ustedes perdieron el derecho de llamarse mi familia cuando eligieron mi muerte sobre su inconveniencia. Continuó escribiendo, explicando que había encontrado una nueva familia en la Fundación Esperanza, que su vida tenía propósito y significado, y que no había lugar en esa nueva vida para personas que habían demostrado ser capaces de traicionarla tan profundamente. Les deseo lo mejor en sus vidas, terminó, pero esas vidas no incluirán ninguna participación en la mía. Cuando terminó de escribir, selló la carta y la colocó en el buzón de salida. Sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio, como si hubiera cerrado definitivamente una puerta que había estado entreabierta durante demasiado tiempo. ¿Se arrepiente?, preguntó Aurelio, quien había observado todo el proceso en silencio. Dolores miró alrededor de su oficina, con las fotografías de todos los residentes de la fundación, los premios que habían comenzado a recibir por su trabajo innovador y los planes para la segunda fase de expansión que les permitiría ayudar a 50 ancianos más. No, dijo con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. No me arrepiento de nada. Un año después del día en que Dolores había sido abandonada en el desierto, la Fundación Esperanza se preparaba para su inauguración oficial. La ceremonia marcaría no solo la apertura completa de las instalaciones, sino también el primer aniversario de lo que Dolores había comenzado a llamar su renacimiento. Lo que había comenzado como una casita refugio para 2 ancianos abandonados, se había convertido en una institución que albergaba a 50 residentes y había inspirado la creación de fundaciones similares en 3 estados de México. La mañana de la inauguración amaneció clara y hermosa, con el aire fresco de San Luis Potosí llevando el aroma de las flores que los residentes habían cultivado en los jardines extensos de la fundación. Dolores se despertó antes del amanecer, como había hecho cada día durante el último año, pero esta mañana había algo diferente en la calidad del silencio que la rodeaba. Era el silencio de la anticipación, de un momento histórico que estaba a punto de desplegarse. Se vistió cuidadosamente para la ocasión, eligiendo un vestido verde esmeralda que Elena había insistido en coserle especialmente para este día. «Una presidenta necesita verse presidencial», había dicho Elena con su sonrisa traviesa, trabajando durante semanas en cada detalle del vestido hasta que fue perfecto. Mientras se arreglaba, Dolores reflexionó sobre la extraordinaria transformación que había experimentado. La mujer que había sido abandonada con solo una maleta y una cabra se había convertido en una líder reconocida nacionalmente, una defensora de los derechos de los ancianos y la matriarca de una familia elegida que se extendía por 5 edificios en un campus que había crecido orgánicamente para satisfacer las necesidades de sus residentes. El comedor principal de la fundación estaba decorado con flores frescas y banderines coloridos que los residentes habían hecho durante las últimas semanas. Las mesas estaban puestas para 200 invitados, funcionarios gubernamentales, trabajadores sociales, representantes de otras organizaciones benéficas, periodistas y, lo más importante, las familias de los trabajadores de la fundación y los miembros de la comunidad local que habían apoyado el proyecto desde sus inicios. «Señora Dolores», dijo Carmen, una de las residentes más recientes que había llegado después de ser abandonada por sus nietos en un centro comercial. «Todo se ve hermoso. Mi difunto esposo siempre decía que los momentos más importantes de la vida merecen la celebración más grande». Carmen tenía 86 años y había sido florista toda su vida. Sus arreglos florales habían transformado completamente los espacios comunes de la fundación, y su conocimiento de plantas había sido invaluable para desarrollar el programa de horticultura terapéutica que ahora era una de las características más admiradas de la institución. «Carmen tiene razón», dijo Aurelio, apareciendo a su lado con Milagros siguiéndolo de cerca. La cabra ahora tenía 2 crías que habían nacido en la fundación y se habían convertido en las mascotas queridas de todos los residentes. Este no es solo el aniversario de un edificio, es el aniversario de una nueva forma de vivir. Durante el último año, Aurelio se había convertido en mucho más que el administrador de la fundación. Su relación con Dolores había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado en esta etapa de sus vidas: un compañerismo profundo basado en respeto mutuo,
propósito compartido y un cariño genuino que había crecido gradualmente hasta convertirse en amor. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más profundo y más duradero. La comprensión perfecta entre dos personas que habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino también la mejor versión de sí mismos. ¿Está nervioso por el discurso?, preguntó Aurelio, notando que Dolores estaba más silenciosa de lo usual. No nerviosa, respondió Dolores, mirando por la ventana hacia donde varios residentes estaban dando los últimos toques a los jardines. Más bien reflexiva. Hace exactamente un año, pensé que mi vida había terminado. Hoy siento que apenas está comenzando. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana con una bendición del Padre Miguel, el sacerdote local que había apoyado la fundación desde sus primeros días. Había sido uno de los primeros en reconocer que lo que Dolores estaba creando no era solo un lugar para que los ancianos vivieran, sino una revolución silenciosa en cómo la sociedad podía tratar a sus miembros más vulnerables. «Queridos amigos», dijo el Padre Miguel, su voz resonando en el comedor lleno, «hoy celebramos no solo la inauguración de un edificio, sino el nacimiento de una nueva forma de entender la familia, la comunidad y el valor inherente de cada vida humana». Siguieron varios discursos de funcionarios gubernamentales que habían venido a reconocer oficialmente el trabajo de la fundación. El gobernador del estado había enviado un representante que leyó una proclamación declarando a la Fundación Esperanza como un modelo estatal de innovación en cuidado de ancianos. Pero el momento que todos esperaban era el discurso de Dolores. Cuando se levantó para dirigirse a los invitados, el silencio en el comedor era absoluto. Incluso los niños pequeños, hijos y nietos de trabajadores y voluntarios, parecían entender la importancia del momento. «Buenos días», comenzó, su voz firme y clara. «Hace un año mis propios hijos me abandonaron en una carretera desierta con la esperanza de que muriera para poder robar mi herencia. En ese momento pensé que era el final de mi historia». Un murmullo recorrió la audiencia. Aunque muchos conocían la historia general de cómo había comenzado la fundación, pocos habían escuchado los detalles específicos de la traición que había sufrido. «Pero me equivoqué», continuó Dolores, su voz ganando fuerza. «No era el final de mi historia, era el comienzo del capítulo más importante de mi vida». Mientras hablaba, los residentes de la fundación se fueron levantando gradualmente de sus asientos, formando un semicírculo detrás de ella. No había sido planeado, pero la muestra espontánea de solidaridad envió un mensaje poderoso a todos los presentes. «Aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el compromiso de cuidarnos mutuamente», dijo Dolores, gesticulando hacia los residentes que la rodeaban. «Aprendí que la edad no es una discapacidad, sino una acumulación de sabiduría, experiencia y habilidades que nuestra sociedad necesita desesperadamente». Elena se acercó y tomó la mano de Dolores, seguida por don Carmelo, después por Carmen, hasta que todos los residentes estaban tomados de las manos en una cadena humana de apoyo y solidaridad. «Pero lo más importante que aprendí», dijo Dolores, su voz ahora temblando con emoción, «es que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar tu propósito verdadero, para convertirse en la persona que siempre estuviste destinada a ser». Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Funcionarios gubernamentales, trabajadores sociales, periodistas y visitantes se pusieron de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero para Dolores, lo más significativo fueron las lágrimas de orgullo en los ojos de su familia elegida. Después de la ceremonia oficial, la celebración continuó con una comida preparada por los propios residentes. Las mesas se reorganizaron para acomodar a todos los invitados, creando una atmósfera íntima donde las conversaciones fluían libremente entre generaciones y trasfondos sociales diferentes. «Señora Dolores», dijo una periodista joven que estaba escribiendo un artículo sobre modelos innovadores de cuidado de ancianos, «¿cuáles son sus planes para el futuro de la fundación?». Dolores sonrió, mirando alrededor del comedor donde ancianos que habían sido descartados por la sociedad estaban compartiendo historias y risas con funcionarios gubernamentales, donde niños pequeños jugaban a los pies de bisabuelos adoptivos,
donde se había creado una comunidad verdadera. Queremos expandir el modelo a otras ciudades, respondió. Pero más importante que el crecimiento físico es el crecimiento del concepto. Queremos demostrar que el envejecimiento no tiene que ser sinónimo de inutilidad, que los ancianos no son cargas que hay que tolerar, sino recursos que hay que celebrar. La tarde se extendió hasta la noche, con música tradicional proporcionada por algunos residentes que habían formado una pequeña banda. Don Carmelo tocaba la guitarra. Elena cantaba con una voz que había mejorado notablemente desde que había llegado a la fundación, y varios otros residentes contribuían con instrumentos caseros o simplemente con palmas rítmicas. Mientras observaba la celebración, Dolores notó a Aurelio sentado en una mesa cercana, aparentemente absorto en una conversación con el representante del gobernador. Pero cuando sus ojos se encontraron a través del comedor lleno, él le guiñó el ojo con una sonrisa que la hizo reír. Durante el último año, su relación había evolucionado naturalmente de compañeros de supervivencia a socios en el proyecto de la fundación, y finalmente a algo que ninguno de los dos había esperado encontrar a esta altura de sus vidas. No habían hecho declaraciones formales ni planes elaborados, pero ambos entendían que habían construido algo juntos que era más duradero que cualquier certificado o ceremonia. «¡Señora Dolores!», gritó un niño de 6 años, hijo de una de las trabajadoras de la cocina, corriendo hacia ella con un dibujo en las manos. «Dibujé la fundación con todos nosotros». El dibujo mostraba figuras de palito en un edificio colorido, con un sol enorme brillando sobre todo. En la esquina inferior el niño había escrito con letras desiguales: «Mi segunda abuela Dolores y mi nueva familia grande». «Es hermoso», le dijo Dolores, arrodillándose para estar a la altura del niño. «¿Puedo guardarlo para colgarlo en mi oficina?». El niño asintió entusiasmado antes de correr de vuelta hacia donde su madre estaba sirviendo postre. Dolores sostuvo el dibujo por un momento, reflexionando sobre cómo había pasado de ser una mujer sin familia a ser la abuela adoptiva de docenas de niños cuyos padres trabajaban en la fundación o vivían en la comunidad circundante. Mientras la noche avanzaba y los invitados oficiales gradualmente comenzaron a despedirse, la celebración se transformó en algo más íntimo. Los residentes, trabajadores y voluntarios de la fundación se quedaron, convirtiendo el evento formal en una reunión familiar genuina. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Elena de repente, interrumpiendo una conversación grupal. «Además del aniversario de la fundación, es el día en que Milagros tuvo sus bebés hace 3 meses». Como si hubiera entendido la mención de su nombre, Milagros apareció en la entrada del comedor, seguida por sus 2 crías, que ahora eran lo suficientemente grandes para explorar, pero aún seguían a su madre a todas partes. Los residentes comenzaron a reír y aplaudir, mientras las cabras se dirigían directamente hacia Dolores. «Ven acá, preciosa», dijo Dolores arrodillándose para acariciar a Milagros. La cabra, que había sido su única compañía durante las primeras horas desesperadas después de su abandono, ahora era una madre próspera, símbolo perfecto de cómo la vida podía renacer incluso en las circunstancias más difíciles. Fue en ese momento, rodeada por su familia elegida, acariciando al animal que había sido testigo de su transformación completa, que Dolores sintió una paz profunda que no había experimentado desde la infancia. No era la paz de la resignación o la satisfacción temporal, era la paz de alguien que finalmente había encontrado su lugar verdadero en el mundo. «¿En qué está pensando?», preguntó Aurelio, acercándose con 2 tazas de café recién hecho. «En lo agradecida que estoy», respondió Dolores, aceptando la taza y aspirando el aroma familiar que había comenzado cada día durante el último año. Agradecida por el abandono, por el dolor, por la traición, porque sin esas cosas nunca habría encontrado esto. A medida que la noche se profundizaba, los invitados comenzaron a despedirse gradualmente. Los trabajadores limpiaron los restos de la celebración, los residentes se retiraron a sus habitaciones y finalmente solo Dolores y Aurelio permanecieron en el comedor silencioso. «Ha sido un día perfecto», dijo Aurelio, mirando alrededor del espacio que había sido transformado tantas veces en el último año,
de comedor institucional a sala de reuniones, de espacio de celebración a aula improvisada, de cafetería a corazón emocional, de una comunidad próspera. Sí, acordó Dolores, pero también creo que es solo el comienzo. Caminaron juntos hacia la oficina de Dolores para revisar los mensajes que habían llegado durante el día. Entre las felicitaciones de funcionarios gubernamentales, invitaciones para hablar en conferencias y cartas de familias pidiendo información sobre cómo crear fundaciones similares, había un sobre que hizo que el corazón de Dolores se detuviera brevemente. La letra era de Patricia, y el remitente mostraba una dirección en Ciudad de México. Era la tercera carta que recibía de sus hijos en el último año, y como las anteriores, llegaba después de algún momento de publicidad positiva para la fundación. ¿Va a abrirla?, preguntó Aurelio notando la expresión de Dolores. Dolores sostuvo el sobre por un momento, sintiendo su peso, imaginando el contenido. Probablemente otra súplica por reconciliación, otra promesa de cambio, otra afirmación de que habían aprendido de sus errores y querían ser parte de su nueva vida exitosa. No, dijo finalmente, caminando hacia su escritorio y abriendo la gaveta inferior donde había guardado las otras dos cartas sin abrir. Algunas conversaciones ya terminaron. Colocó la carta en la gaveta junto a las otras, cerró la gaveta con firmeza y se giró hacia Aurelio con una sonrisa que parecía iluminar toda la oficina. Aurelio, dijo, tomando sus manos arrugadas entre las suyas, ¿te dije alguna vez que algunas puentes, cuando se queman por el egoísmo, nunca deben ser reconstruidos? Él sonrió, entendiendo perfectamente lo que ella estaba expresando. Sabia mujer, dijo. Muy sabia. Salieron de la oficina juntos, apagando las luces mientras se dirigían hacia sus habitaciones. Pero antes de separarse, Dolores se detuvo en el jardín central donde Milagros y sus crías dormían pacíficamente bajo las estrellas. Gracias, susurró hacia la noche estrellada, aunque no estaba segura a quién o qué le estaba agradeciendo exactamente. Tal vez al destino que la había llevado por un camino tan doloroso hacia una felicidad que no habría podido imaginar. Tal vez a Ignacio, cuya previsión secreta había hecho posible todo esto. Tal vez simplemente a la vida misma, que había demostrado ser mucho más generosa de lo que había temido durante esas primeras horas desesperadas en el desierto. Mientras caminaba hacia su habitación en la fundación que había creado, rodeada por los sonidos suaves de 50 personas que dormían seguras y valoradas, Dolores sintió algo que no había experimentado desde su juventud, la certeza absoluta de que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer, con exactamente las personas que habían elegido amarla y ser amadas por ella a cambio. Su transformación de víctima a heroína de su propia historia estaba completa, pero más importante aún, había descubierto que los finales más hermosos a menudo son también los comienzos más prometedores. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Dolores Morales y la Fundación Esperanza los haya conmovido profundamente. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para renacer, para encontrar nuestro verdadero propósito y para construir la familia que realmente merecemos. En un mundo que a menudo descarta a los ancianos, Dolores nos enseña que la edad es sabiduría, no una carga. Para seguir descubriendo historias igualmente inspiradoras sobre la fuerza del espíritu humano, hemos preparado una playlist especial con relatos que exploran la capacidad extraordinaria de las personas para transformar el dolor en propósito. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia de renacimiento y justicia los ha tocado, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la dignidad humana y la fuerza del corazón. Compartan en los comentarios si conocen historias similares de personas que han convertido su mayor traición en su mayor triunfo. Los esperamos en nuestra próxima historia.